Buenos días. Hoy en Hablemos de Empresa tengo el placer de entrevistar a una joven emprendedora premiada en marzo como la mejor emprendedora empresaria del año. Se trata de Alicia Asín, que es cofundadora de Libelium. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Encantada de tenerte aquí en mi despacho. Igualmente. Es un placer hacerte esta entrevista. Tú eres muy joven, has empezado a emprender cuando todavía hacías la universidad, si no, sí me he informado bien. Y entonces, dime un poco, cuéntame qué te ha hecho tomar esta decisión, qué te ha impulsado esta decisión. Realmente fue el ver la oportunidad, ¿no? Nosotros somos dos y fue mi socio, David Gascón, el que me propuso crear esta empresa. Habíamos sido compañeros de prácticas de carrera y él fue el que me lo propuso. Es decir, que fue el adaptarse a una oportunidad y ya llevamos 7 años después de esa oportunidad, ¿no? Por eso, cuando preguntan si el empresario se hace o nace o demás, yo digo, bueno, todo depende de las circunstancias de cada uno. Bueno, también un poco de capacidad, de visión y tal, te tiene que tener, de gana, ¿no? Porque en el fondo venimos también de una cultura un poco del puesto tranquilo, de estudiar para, ¿no? Entonces, no sé si tú en familia has tenido, tiene tus padres que son empresarios o... Bueno, hablando de circunstancias, mi padre, por ejemplo, hizo al mismo tiempo que había estado en el mismo puesto en su empresa prácticamente durante toda la vida, y al mismo tiempo que yo estaba fundando Libelium, él hizo un management buyout y con varios directivos. Entonces está un poco en la sangre. Sí, pero es decir, que de nuevo fueron circunstancias, porque Sí, eso sí, no, estuvo está latente claro. un montón de años, ¿no? Entonces, al final yo creo que es solamente cuestión de querer tener ganas, Eso es. de querer lanzarse y decir, bueno, ¿por qué no? Hay tantas cosas que dan miedo que al final uno dice, ¿qué haría, no? Claro, Si no tuviera miedo, ¿qué haría ahora mismo? Claro. Y hacerlo. Eso me parece una buena reflexión, Entonces, Libelium. Libelium es una compañía tecnológica. Bueno, me gustaría que lo contaras tú, ¿no? ¿Qué hace Libelium? Como tú eres ingeniera informática, entonces ya se entiende de qué estamos hablando, pero explica bien cuál es el objetivo de la compañía, qué productos produce, qué servicio quiere ofrecer. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de sensores inteligentes, es decir, unos sensores que caben en la palma de nuestra mano, funcionan con una batería, con lo cual los podemos dejar en cualquier parte de manera autónoma y se comunican de manera inalámbrica con Internet. Pueden utilizar Wi-Fi o protocolos tipo 3G, GPRS, Bluetooth. Es decir, si a eso le unimos la capacidad de poder medir hasta 72 parámetros diferentes que tenemos incorporados, tenemos un dispositivo que lo podemos colocar enterrado en el suelo para monitorizar plazas de aparcamiento libres, por ejemplo. Pero si le cambio simplemente el tipo de sensor, la misma tecnología me sirve para poder decirle a un agricultor si tiene probabilidades de sufrir enfermedades en sus cultivos, si puede ahorrar agua, porque ya tiene la humedad de la tierra, ya es suficiente, ya no va a absorber más agua. Otros ejemplos para detectar los niveles de radiación solar en las playas y poder emitir alertas, o incluso la radiación nuclear. Cuando sucedió el accidente de Fukushima, nosotros hicimos unos detectores Geiger para detectar la radiación nuclear y mandamos unos cuantos a Japón para que los ciudadanos pudieran utilizar ellos mismos este tipo de medidores. Parecen ejemplos que no tienen nada que ver unos con otros. Nuestra misión es precisamente el hacer la tecnología base que hace que solamente consista en cambiar el tipo de sensor, de parámetro a medir, Sí. para que sea exactamente lo mismo. Quindi conducir, por ejemplo, la gestión del tráfico,
porque Sí, ahora sí. ya se habla de conducción automática, algunos coches ya a través de internet, pero necesitan también sensores, yo creo, en la carretera, ¿no? En esto. Exacto. Incluso los más visionarios o los más futuristas hablan de que en todo esto de las ciudades inteligentes, las smart cities, el final, ¿no? De aquí a 20 años, por poner un plazo que va a ser alcanzable. La cosa debería de llegar a un punto en el que la carretera se pudiera sincronizar con mi reloj despertador y dijera, bueno, hoy te voy a despertar 10 minutos antes porque hay mucho tráfico, es mejor que no cojas el coche, es mejor que te vayas en transporte público y si no te despiertas 10 minutos antes no lo vas a poder alcanzar, ¿vale? Ese sería como la foto más futurista Claro. de poder llegar a hacer. No, son cosas muy interesantes y en realidad cuando hablamos de estas cosas yo recuerdo a las antiguas películas de ciencia ficción, ¿no? Que parecían verdaderamente ciencia ficción a la época o cuando se leían los libros de Asimov, por ejemplo, y ahora en realidad en parte son realidad y dentro de poco es probable que se podrán actuar, realizar, ¿no? Es cierto, es Gracias cierto. también a compañía como la tuya. ¿Qué importancia tiene el optimismo para ti? Que tú me pareces una persona solar. Es mucho. Yo creo que nosotros tenemos la suerte de ser muy optimistas, tanto David como yo. Y es fundamental porque una de las cosas más que uno tiene que asumir cuando va a lidiar con una empresa es que lo primero es que va a ser muy duro y no es porque vayan a ir las cosas mal, sino es por naturaleza de emprender. Entonces simplemente hay que aceptarlo. Si uno no tiene la capacidad de levantarse cada mañana y decir, bueno, pues esto y esto está yendo muy mal, pero lo vamos a poder superar, es imposible el salir adelante, ¿no? Y en segundo lugar, otra cosa que es inherente a emprender es el tema del fracaso. Hoy leía en la prensa 2/3 de las empresas que consiguen su primera ronda de financiación nunca llegan a la segunda porque han cerrado antes. 2/3. Es decir, ya es que es cuestión de estadística. Sí, sí, claro. Entonces, eso también encaja mucho. El fracaso puede ser una excelente lección para si la empleas como algo que te ha formado y asumes que, bueno, pues ha podido ser errores tuyos, ha podido ser circunstancias externas y un montón de cosas, pero lo importante es aprender de eso y sacarlo Claro. lo mejor para la siguiente aventura. Sí, sí, sí. Esto para un emprendedor es fundamental, lo es también para una persona que trabaja en una empresa, porque en la vida, es decir, que la positividad siempre atrae positividad y la negatividad en el fondo ya te pone Es en una cierto. condición negativa porque todo lo que está a tu alrededor para ti es negativo, ¿no? Es algo en contra de ti. Entonces esto no puede funcionar. Es cierto. Entonces vive el optimismo. Yo soy totalmente de acuerdo. Tú has recibido este premio importante que se da todos los años a los empresarios o emprendedores. Ahora está esta dicotomía entre estas dos palabras. Sí. Bueno, que yo creo que son bastante Lo mismo. son Yo lo creo que es mismo lo al final. mismo. Decimos un premio que se da a quien se reconoce. Yo he tenido además el placer de participar en el jurado y tal. Estaban efectivamente muchísimas interesantes opciones, ¿no? Pero se ha elegido tu empresa y entonces yo creo que esto para ti ha sido de gran satisfacción, ¿no? ¿Qué representa recibir un premio como este para ti? A mí me hace especial ilusión porque, bueno, un premio siempre es un soplo de aire fresco. Son las partes buenas de la empresa. Estábamos hablando antes de los fracasos, lo duro, pues bueno, también hay veces que haces un gran trato, que recibes un premio y demás. Especialmente en un premio que es nacional y que precisamente utiliza la palabra empresario y no emprendedor, tiene algo extra, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de Libelium decimos, somos una startup crecida.
no tenemos intención de ser una startup para siempre, ¿no? Al final uno dice, bueno, yo lo que quiero es llegar a ser un gran empresario, llegar a ser pues, un Amancio Ortega, llegar a ser un Carlos Barrabés, algo así, ¿no? Y eso no se consigue estando anclado en la filosofía de ser una startup para siempre. Entonces, cuando te dan un premio y te reconocen como empresario, ya no están reconociendo que tienes una tecnología muy innovadora y prometedora, que es nuestro principal activo, sino que lo estás haciendo bien. Claro. Y es un gran espaldarazo, ¿no? Y también decimos que siempre para la plantilla es muy importante el recibir, el ver que desde fuera se está valorando al final el trabajo que ellos están haciendo. Está claro, está claro. Esa es una compañía que tiene base, decimos, en Zaragoza, ¿no? Pero es una compañía que se puede definir internacional, es decir, que estáis presentes en más mercados. ¿Cuáles son los mercados donde estáis presentes? ¿Y dónde se produce el sensor? Estamos en el 80% de nuestras ventas son exportaciones, pero además desde casi el principio de la existencia de Libelium. Y nuestros principales mercados ahora mismo son Estados Unidos, Europa y también Oceanía. Que Europa puede ser muy obvio, Estados Unidos también, porque es el principal consumidor de tecnología, pero Oceanía es algo que no deja de sorprendernos, ¿no? No obstante, estamos viendo un excelente feedback en Australia, especialmente de todas las tecnologías de Internet de las cosas, de Smart Cities y demás. Y bueno, estamos en total en más de 75 países. Enhorabuena. Es decir, plantando pequeñas semillitas y bueno, pues esperando ver qué oportunidades son las que van más deprisa. Bueno, diría que eso es un orgullo de España, porque en realidad la tecnología estamos acostumbrados que siempre tiene que venir o de Estados Unidos o de China, porque cuesta muy poco producir ahí, ¿no? Pero tener decimos, un origen española, una empresa española que distribuye tecnología por el mundo, es muy avanzada, como decía antes, casi de ciencia ficción, me parece un gran orgullo, ¿no? Aparte para ti, lo es. Para el país, yo creo, esta es un elemento importante, por ejemplo, del concepto de la marca España, ¿no? Desde luego lo es. Yo recuerdo cuando a nosotros nos ha costado el abrir en Estados Unidos una oficina, nos ha costado 2 años, 2 años de viajar muchas veces, estar allí simplemente para lo que ellos llaman, para oler el mercado, Claro. ¿no? Para hablar con personas y decir, bueno, cuando yo le cuento lo que hago a esta persona, me dice, vale, seguro que aquí hay 20 empresas que además son americanas que lo hacen igual que tú o mejor, o qué, ¿no? Y hemos ido viviendo el proceso de cómo poco a poco las empresas con las que hablábamos al principio se sorprendían de ser españolas, de que fuéramos españoles y decían, ¿pero dónde tenéis el centro de I+D? ¿Aquí? No, en España. ¿Pero entonces vuestros ingenieros? Sí, son españoles, obviamente, concretamente de Zaragoza. Y al principio les chocaba. En los últimos años he visto una evolución de eso, bien porque concretamente con Libelium pues hemos ido ganando más credibilidad en ese mercado, pero yo creo que la marca España ha ido también mejorando en lo que se percibe desde fuera, ¿no? Y eso es algo que poco a poco lo he ido viendo. Una pregunta te quería hacer. Vosotros sois como decíamos, una empresa internacional y entonces tenéis que dialogar un poco con distintos países, lo hablamos antes de la entrevista, ¿no? Distintas culturas y tal. Y sois una empresa tecnológica, por lo tanto hoy la tecnología en el fondo recorta espacio y tiempo, entonces podría sustituir las relaciones personales. Lo que me interesa volver a seguir en el discurso que estábamos haciendo antes, qué importancia, teniendo una compañía tecnológica, qué importancia tienen los recursos humanos, las personas que trabajan contigo, cuántas personas trabajan contigo, la relación que tienes también con tu socio.
Pues nosotros somos ahora 30 personas, 35 personas, más pues gente de prácticas y demás, y para nosotros es algo fundamental, porque, porque al final una empresa es mucho más que una web. Tú puedes esforzarte mucho en las relaciones públicas, en la comunicación, las notas de prensa impecables, pero al final, cuando llama un cliente, el teléfono lo va a coger alguien. Claro. Y si esa persona no está imbuida de la cultura o demás, pues da igual todo lo que hayas hecho, que la impresión va a ser esa. O si esa persona tiene un problema al devolver una mercancía defectuosa o cuando va a solicitar una cotización, le van a atender personas. Entonces, es que es muy importante, ¿vale? Por eso, yo creo que es muy importante la empatía y, y muchas veces yo me gusta hacer hincapié en esto, ¿no? Cuando a lo mejor me plantean, tenemos un problema con este cliente y demás, yo digo, en realidad a lo mejor el problema no es este. El problema no es que esta persona tenga este problema con nuestro dispositivo, porque no se entiende entonces que entonces esté tan enfadado. Esta persona tiene un jefe, quizá ha apostado muy fuerte, quizá esta persona está sintiendo presiones. Y entonces cuando entiendes, intentas ponerte en los pies del otro, dices, bueno, a lo mejor es que realmente no estamos discutiendo por lo que parece que estamos discutiendo, sino que hay muchas más cosas, ¿no? Y si tú te intentas poner en el lado del otro, lo entiendes mejor, ¿no? En el caso de hacer equipo es fundamental el complementarse y dicen que los socios tienen que ser siempre, puede ser el número de socios que quieras, nosotros somos 2, creo que es un número perfecto, y dicen que siempre tienes que tener 2 papeles, el visionario y el operativo. Y yo creo que eso es un poco parte del secreto que nosotros tenemos, ¿no? David es el visionario, el director de tecnología, el que siempre va 2 pasos por delante viendo cuáles van a ser las tendencias, de qué manera se van a implementar. Y a veces hay cosas que son intuiciones, pero muchas veces son correctas. Es decir, es esa parte. Sí. Y luego está la otra parte que es la operativa de la realidad, de decir, vale, tenemos 1000 ideas en el aire, cuáles vamos a hacer primero, con qué presupuesto, a qué mercados vamos a ir, de qué manera vamos a atacar, que es la parte que suplo yo, ¿no? Te corresponde. Y yo creo que es algo muy complementario que nos ha ido muy bien, ¿no? Somos los dos muy apasionados y yo digo muchas veces de broma, somos como biestables, porque nunca estamos en el mismo estado anímico a la vez. Nunca, cuando uno está súper emocionado sobre algo, el otro siempre está mucho más calmo. Bueno, a ver, cuéntamelo. Os complementáis perfectamente. Exacto. Y al mismo tiempo, ¿no? Que eso yo creo que nos ha hecho, pues nos impide hacer muchas cosas impulsivas y, Claro. y sin pensar. Estupendo, muy interesante.